Saludos, profesor y compañeros. Mi nombre es José Aldemar Mendoza Medina y junto con mis compañeros Brian Becerra León, Carlos Andrés Game Mercado y Ronald Andrés Rodríguez haremos la presentación de la aplicación del teorema del seno y del teorema del coseno en un problema de topografía que obtuvimos del libro de precálculo de Stewart, que también está relacionado con ingeniería civil. En la trigonometría, sabemos que es una herramienta fundamental en diferentes áreas de la ingeniería, ya que esta nos permite calcular distancias, alturas y ángulos cuando no es posible realizar mediciones directas. Estas aplicaciones son utilizadas frecuentemente en levantamientos topográficos, diseños de carreteras, construcciones de puentes y planificación de obras civiles. Para esta exposición seleccionamos un ejercicio de topografía en el cual un profesional necesita determinar la distancia entre dos puntos ubicados a lados opuestos de un lago. Debido a que el lago representa un obstáculo natural, es decir, que podría pasar en un problema real, la distancia no puede medirse directamente, por lo que se utilizan herramientas matemáticas para obtener una solución precisa. Los datos proporcionados indican que dos lados del triángulo miden 3,56 millas y 2,82 millas y que el ángulo comprendido entre ellos es de 40,3 grados. A partir de esta información aplicaremos primero el teorema del coseno para hallar la distancia desconocida y posteriormente el teorema del seno para determinar los ángulos restantes del triángulo. Cordial saludo, mi nombre es Ronald Andrés Rodríguez. Voy a presentar pues la primera parte del ejercicio de topografía de aplicación de ley de senos y de cosenos. Aquí nos dice topografía. Para hallar la distancia de un lado a otro de un pequeño lago, un topógrafo ha tomado las mediciones que se ilustran. Encuentre la distancia de un lado a otro del lago usando esta información. Nos dan el lado BC y nos dan el lado AC. Estos dos lados son los que vamos a utilizar, pues lógicamente, para poder hallar el lado faltante. Como podemos ver aquí, esta es la fórmula general de la ley de los cosenos. Así, así que también nos dan aquí el ángulo. El ángulo lo denominamos ACB debido a que A, parte del punto A, choca en el punto C y sube al punto B. Y cuando sube al punto B nos da este ángulo. También lo podríamos haber denominado BCA, pero por el orden alfabético decidimos denominarlo ACB. Entonces, nos piden hallar el lado AB. Ahora, reemplazando estas siglas en la fórmula, nos queda tal que así. AB al cuadrado es igual a AC al cuadrado más BC al cuadrado menos 2AC por BC por el coseno del ángulo. Reemplazamos valores y vemos que aquí nos da, una vez operado, nos da 12,673 más 7,9552 menos 20,078 por el coseno del ángulo, que es 0,762. Una vez tenemos ya esto, únicamente lo que hacemos es una diferencia, antes multiplicando este 20 por el lado del coseno, que no se nos olvide porque es súper importante. Bueno, aplicamos y luego hacemos la diferencia entre estos dos valores, que nos da AB al cuadrado, que es igual a 5,326, que ya tenemos el resultado, en cuyo caso todo esto estuviera dado en cuadrado, o sea, todo esto estuviera elevado al cuadrado. Si tuviéramos el lado AC al cuadrado y el lado BC al cuadrado, entonces estos valores, pues ya esto sería la respuesta correcta, ¿no? Pero nos están pidiendo el lado AB. ¿Por qué? Porque también nos están dando esto sin cuadrado a la potencia de 1. AC sin cuadrado y BC sin cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos hacer lo siguiente. Aplicamos el raíz a ambos lados, que no lo hice porque ya es un procedimiento que ya sabemos. Aplicamos el raíz a ambos lados, el raíz de AB al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz y nos queda la raíz de 5,326, la raíz cuadrada de 5,326. Y una vez realizando esta raíz, ya tenemos el lado correcto, que viene siendo este lado. Muchas gracias y el video a continuación es de mi compañero explicando cómo podemos utilizar la ley de los senos con los datos que sacamos anteriormente para hallar los ángulos internos de esta nuestra figura. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Carlos Gámez, voy a hacer el paso 2, aplicando el teorema del seno para encontrar el ángulo A y el ángulo B de este ejercicio. Mi compañero encontró la distancia entre el punto A y B, que corresponde a 2,31, 2,31. Y con esto ya tenemos los tres lados y un ángulo. El teorema del seno nos dice lo siguiente.
En cualquier triángulo, la razón, o sea, la división entre la longitud de un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado es constante para todos los lados y ángulos del triángulo. Entonces con esto podemos afirmar que el seno de A sobre la distancia BC debe ser igual al seno de C sobre la distancia AB. Entonces, sustituyendo los valores, mi ecuación quedaría así. Seno de A sobre la distancia BC, que en esta ocasión es 2.82, debe ser igual al seno de 40.3 sobre 2.31, que es la distancia AB. Entonces, comienzo a despejar el seno, saco mi calculadora, el seno de, el seno de 40.3 es igual a 64.7. 64.7. Entonces puedo afirmar de que el seno A es igual a 2.82, este lado, por 0.647 sobre 2.31, que es este lado. Entonces, para eliminar lo que es el seno de A, entonces coloco arcoseno o seno a la menos 1. Seno a la menos 1. Este tiene que ser en ambos lados. Entonces, esto quedaría que A es igual a seno a la menos 1 o arcoseno de 0.790. Cierro paréntesis. Entonces saco mi calculadora, le doy KIF para que me bote el arcoseno. KIF. Y digo, seno a la menos 1 o arcoseno de 0.790. Me da 52.18, aproximémoslo a 52.2. Este sería el ángulo A, correspondiente aquí, 52.2. Bueno, ya tenemos casi todo resuelto y como todos sabemos que en un triángulo la suma de los ángulos internos debe dar 180 o 180 grados, que es lo que dice aquí. Entonces B es igual a 180 grados, este es el ángulo B, es igual a 180 grados menos 40.3, que es el ángulo C, menos 52.2, que fue el que encontré, que es el ángulo A, me da que B, el ángulo B, le queda o es igual a 87.5. Ángulo B, 87.5. Ya con esto culminamos, tenemos los tres ángulos y los tres lados. Para hacer una verificación rápida, simplemente de los ángulos, hacemos la suma de 40.3 más 52.2 más 87.5, que son los tres ángulos, y esto me da 180 grados. Quiere decir que nuestro ejercicio está bien hecho. Como resultado, podemos afirmar que la distancia entre los puntos A y B, lo cual lo sacó mi compañero, corresponde a 2.31 millas, y los ángulos que restaban o teníamos que encontrar era el ángulo A, que corresponde a 52.2, y el ángulo B, que corresponde a 87.5. Gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Brian Becerra León. Bueno, yo daré las conclusiones del ejercicio que con mis compañeros elegimos. Nosotros escogimos este ejercicio. Y bueno, y como conclusiones, el ejercicio nos permitió comprender la importancia de los teoremas del coseno y el seno en resoluciones de problemas de la vida real, de la topografía y la ingeniería civil. Gracias al teorema del coseno fue posible calcular la distancia entre el punto A y B, que pasan por la mitad del lago, a partir de las dos distancias que ya teníamos y el ángulo. Con el teorema del seno, pues con el teorema del seno terminamos de analizar geométricamente y sacamos los ángulos restantes del triángulo. Este tipo de procedimientos son muy utilizados en proyectos de infraestructura cuando son puntos inaccesibles para personas o no puede llegar la maquinaria hasta allá. Entonces, con esto podemos calcular estas grandes distancias. Finalizando, podemos afirmar que la trigonometría constituye una herramienta muy importante para los ingenieros, ya que podemos modelar y resolver situaciones reales y procedimientos respaldados matemáticamente. Muchísimas gracias.